Hay un ruido que no puede medirse con instrumentos ni captarse con el oído común, y es precisamente este sonido ausente el que dicta la geometría oculta de todas las almas. Es el tejido silencioso de la experiencia humana, la huella que la intención deja en el espacio antes de manifestarse en palabra o acción. Para el observador que se permite profundizar, este silencio no es ausencia, sino más bien una sobrecarga de información, un murmullo constante que la mayoría aprende a ignorar como un ruido de fondo de la existencia. Descifrarlo, sin embargo, es la mayor de las condenas, porque el precio de ver lo invisible es la soledad de comprenderlo. Antes de profundizar en los reinos de este laboratorio interior, permita que su mirada se detenga, no en lo que está justo frente a ti, sino en lo que está detrás de lo que está frente a ti, la forma, la sombra, el ritmo de la luz. Respirar. Observa este momento, notando la ligera inclinación de tu mente en busca de algo que aún no ha sido dicho, algo que reposa, quieto, en su propio centro. Es en esta pausa donde la mente sensible encuentra su punto de anclaje, el único lugar donde se puede medir la proporción de la verdad, sin la distorsión del ruido externo. Si esta cadencia, si esta búsqueda de un diseño que una ciencia, arte y espíritu, resuena con tu propia experiencia, te invito a unirte a este viaje de descubrimiento e introspección. Inscribirse. Aquí nos dedicamos al arte de ver el mundo a través de los ojos de Leonardo, donde cada trazo, cada sombra y cada pausa son una revelación de la mente y el universo. Exploramos el fundamento de la lucidez y la carga que impone a quienes se atreven a mirar sin velos, buscando la armonía entre razón y espíritu. Leonardo da Vinci no fue solo un maestro de pinturas y máquinas, era sobre todo un maestro de la observación. Su genialidad residió en su capacidad de transformar la mirada en una herramienta científica, capaz de desmembrar la realidad hasta llegar a la causa de todas las cosas. No se limitó a dibujar el cuerpo humano, dibujó la mecánica del sufrimiento, la tensión de la mentira y el peso de la verdad contenida. Para él, el rostro no era una pantalla, era un mapa geológico de emociones reprimidas, y el silencio, el vasto y omnipresente silencio humano, era el código más grande y complejo por descifrar. La mente sensible, la que cultivó Leonardo y que, en cierto sentido, lo aisló, opera en frecuencias que trascienden las palabras. Ella nota la discrepancia entre lo que se dice y lo que se siente, entre la postura erguida y el temblor interior del alma. Mientras que la mayoría de la gente se contenta con el contorno y el color, la mente sensible profundiza en la esencia, la densidad de los cuerpos y la geometría invisible de los pensamientos. Imaginemos el laboratorio de Leonardo, no como un espacio lleno de engranajes y manuscritos, sino más bien como su propio cráneo, un observatorio donde se diseccionaba y reclasificaba cada matiz de la vida exterior. Para él, el principio de proporción que rige la arquitectura de un templo debe regir también la estructura de un argumento, la composición de un paisaje y, fundamentalmente, la expresión de una verdad interior. ¿Qué sucede entonces cuando se rompe esta proporción interna? ¿Qué es el silencio humano sino el resultado de una relación emocional distorsionada, donde el impulso de expresarse es sofocado por la conveniencia o el miedo? El precio de interpretar este silencio es la pérdida de la inocencia perceptiva. Una vez que el espectador nota la grieta en la fachada, ya no puede ver la superficie como sólida. Entiende que la mayoría de las interacciones humanas son un ballet cuidadosamente coreografiado de omisiones y desviaciones. La sonrisa, que debería ser la manifestación de una alegría genuina, se convierte en una máscara de cálculo, cuyas tensiones musculares delatan la ausencia de calor. La voz, que debe llevar la intención, es solo un vehículo que transporta la mentira o la verdad a medias, y es en el espacio entre las sílabas, en la vacilación de la mirada, donde reside la información vital. Esta hipersensibilidad no es un regalo fácil, es una carga arquitectónica. La mente sensible, al absorber tanta información no verbal, se vuelve excesivamente porosa, inundada por el ruido fantasmal de la humanidad tácita. Es como si los nervios del observador estuvieran desprotegidos, sin la capa aislante que les permite a la mayoría navegar por la vida sin absorber el dolor y la hipocresía que los rodean. El silencio de los demás, por tanto, se convierte en el ruido ensordecedor del propio observador. Leonardo entendió que el verdadero arte radica en captar la vida que está por suceder, el movimiento que precede a la acción. Buscó el alma detrás de la anatomía, y lo que descubre la mente sensible, al interpretar el silencio, es el constante estado de guerra interna del alma humana, la lucha entre lo que eres y lo que quieres parecer, la fricción entre el instinto y la moralidad impuesta. Este conflicto, para Leonardo, se manifestaba en pequeñas rupturas de proporción, la mano que aprieta demasiado, el hombro que se dobla sutilmente, la mirada que se desvía un poco.
milisegundo antes de lo necesario. Quien carga con esta carga de lucidez, con esta capacidad de leer la geometría del silencio, acaba aislándose. La necesidad de retirarse no es arrogancia, sino autoprotección. El mundo, para la mente sensible, es ensordecedor, incluso en su quietud. Socializar se vuelve agotador, porque requiere que el observador filtre constantemente el torrente de información implícita para poder interactuar con la información explícita. Hay un agotamiento moral en saber lo que otros ocultan y en tener que fingir que no lo saben, en tener que honrar la convención social de la superficialidad, mientras el alma de los demás grita en silencio su verdad. Este es el fundamento de la caída de la mente sensible, el descubrimiento de que el mundo opera a través de la negación y que la verdad, si fuera plenamente expuesta, destruiría el delicado tejido de la convivencia. El observador se convierte en un anatomista que descubre la enfermedad, pero al que no se le permite revelar el diagnóstico al paciente, so pena de ser considerado el agente de la enfermedad. Leonardo utilizó el dibujo como refugio. Sus cuadernos no eran solo depósitos de ideas, sino fortalezas construidas en torno a la verdad que veía. El acto de trazar la línea, fue un intento de imponer orden y proporción a la falta de armonía que percibía en el corazón de la humanidad. Buscó la perfección geométrica no como un fin estético, sino como una brújula ética, un recordatorio constante de que el orden existe, incluso si la experiencia humana insiste en distorsionarlo. El silencio, para Leonardo, era el espacio donde el alma se manifestaba sin la censura del lenguaje. Pero, irónicamente, al manifestarse en silencio, reveló su fragilidad y su caída. El precio de la interpretación es que el observador se convierte en depositario involuntario de las sombras ajenas, cargando con el peso de una honestidad que no es la suya. Es entonces necesario reconocer que el mayor de todos los secretos de Leonardo no está en sus inventos o sus códigos cifrados, sino en su comprensión profunda, y a veces agonizante, de la arquitectura de lo no dicho. La mente sensible es un instrumento demasiado calibrado para un mundo que prefiere desafinar. Pero llevar a cabo esta visión tiene un costo exacto, un precio que pagó con cada línea dibujada en el papel. Este es el precio de mantener el alma en perfecta alineación con la verdad desnuda, y esta alineación, a su vez, exige un sacrificio. Este sacrificio es el tema central, que se revela cuando la observación profundiza en el estudio de la perspectiva del alma. Este sacrificio es la clave del enigma de Da Vinci, una revelación que decidió dibujar pero no escribir. Este secreto no está en la técnica del sfumato, sino en su aplicación. No está en la ingeniería de sus puentes, sino en el puente que intentó construir entre lo visible y lo invisible. Pero, ¿qué es exactamente lo que sacrifica la mente sensible al interpretar el silencio? La respuesta está en nuestra propia capacidad de aceptar la geometría imperfecta de la creación humana. El peso de esta verdad se revelará cuando exploremos la conexión entre la observación científica y lo que Leonardo llamó la anatomía del deseo reprimido. El precio de la interpretación es la erosión silenciosa de la certeza. Si en la primera ronda nos centramos en la geometría oculta que sustenta la percepción y la proporción del alma, ahora debemos afrontar la carga que se impone a la mente sensible cuando esta geometría se aplica no a los arcos de una catedral o a la musculatura de un brazo, sino al elocuente vacío que reside entre las palabras de los hombres. Porque el silencio humano, una vez descifrado, rara vez es un mapa de paz, es, más bien, un diagrama complejo de tensiones, miedos y desarmonías que el observador lúcido no puede ignorar. El laboratorio interior del pensador, que se pensaba que era un refugio para la contemplación de las formas puras, se convierte inevitablemente en un escenario para la disección de la miseria estructural. Quien domina el arte de la visión silenciosa, pronto descubre que la mayor parte de la existencia no se rige por la proporción divina, sino por la disonancia. Esta revelación no es liberadora, es el precio real, es el momento en que la mente sensible, previamente fascinada por el orden universal, comienza su caída, aplastada por el desorden particular que se manifiesta en la vida colectiva. El ruido del mundo es una capa protectora, un velo de cortesía verbal y distracción sonora que evita que la mayoría se enfrente al precipicio. Pero para quienes han entrenado sus ojos, siguiendo las lecciones de Florencia y Milán, para extraer la esencia de las cosas, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la intensificación de la forma que se esconde debajo de él. Lo que el genio capta en el silencio de un rostro no es la calma, sino el temblor sismográfico de emociones no confesadas, las líneas de fuerza que deberían componer la belleza de divina proporción en el espíritu, pero que fueron torcidas por la envidia, la ambición o la cobardía. Imagínese al arquitecto que ve el defecto estructural en los cimientos incluso antes de que aparezca la primera grieta. No ve la superficie lisa, él ve la tensión interna,
la distribución incorrecta del peso, el inevitable punto de fracaso. Esta es la visión del observador lúcido ante el silencio humano. Interpretamos la ausencia de sonido como la manifestación de lo que debería estar ahí para que haya equilibrio, y en su lugar encontramos el vacío. Descubrimos que la mayoría de los espíritus viven en una arquitectura mental, cuyas columnas están desalineadas, y que el esfuerzo incesante de la vida es solo el acto de pretender que no existe la ruina inminente, la caída de la mente sensible. Por tanto, no es un colapso por debilidad, sino un desmayo por exceso de peso. Es el alma la que está cargada con la geometría invisible de las mentes de otras personas. Mientras que el hombre común está satisfecho con la fachada, el visionario está obligado a dibujar el esqueleto interior, el diagrama de fortalezas y debilidades, y lleva consigo el conocimiento de que pronto la forma exterior cederá. Este conocimiento previo, este dominio de la anatomía del alma, genera una soledad particular, la soledad del conocimiento inevitable. Pensemos en la figura de Leonardo, inclinado sobre la disección. Buscó la verdad del cuerpo para servir mejor al arte y la ciencia. Cada músculo, cada tendón, cada línea nerviosa fue mapeado con reverencia casi sagrada. Pero el ejercicio de diseccionar el silencio humano es más cruel, porque ahí diseccionamos lo intangible. Cuando el observador aplica su regla mental al diálogo tácito, revela no la perfección de la máquina, sino su fragilidad ética. Ve que el espíritu, a diferencia del cuerpo, puede violar sus propias leyes de armonía sin desintegrarse inmediatamente. Se corrompe lentamente, manteniendo intacta su forma externa durante años, engañando a todos excepto a aquel que puede leer el código cifrado de su silencio. ¿Y qué le queda al maestro que ve esta quiebra constante? La única respuesta es la creación. El arte, la invención y el diseño se convierten en mecanismos de defensa contra el caos percibido. Si el mundo exterior insiste en desobedecer la armonía, si los corazones humanos son laberintos de líneas torcidas, entonces el laboratorio interior debe generar mundos alternativos, donde la proporción es ley y la belleza es la consecuencia no negociable de la verdad estructural. La Mona Lisa, con su sonrisa hermética, puede verse no solo como un retrato, sino como el intento de Da Vinci de capturar y resolver en una sola figura el enigma del silencio humano, imponiéndole una estabilidad y permanencia que rara vez se encontró en la realidad fugaz. Tenga en cuenta el espacio entre usted y la siguiente idea. Es en este silencio fértil donde la verdadera geometría se revela, no como una fórmula, sino como un eco de la forma que debería ser. La mente que busca la armonía entre razón y espíritu siente el peso de la discrepancia. El mundo promete orden, pero entrega fragmentos, donde la razón exige claridad y simetría, la base de la arquitectura y la ingeniería. El espíritu humano ofrece opacidad y asimetría moral. El observador no puede simplemente desactivar el mecanismo de interpretación. Una vez activado el ojo de la proporción, se convierte en un espejo implacable. Esta lucidez forzada conduce a una forma de exilio. El genio se vuelve un extranjero entre sus pares, no por arrogancia intencionada, sino porque el vocabulario que utiliza para describir la realidad es inaccesible para quienes solo conocen el lenguaje de las apariencias. Cuando ves el dibujo oculto, ya no es posible participar en el juego de las sombras con la misma luminosidad. El precio es la incapacidad de engañarse a uno mismo, la pérdida del consuelo de la ignorancia. Leonardo, en sus cuadernos, escribía a menudo sobre la importancia de la luz y la sombra, del claroscuro. Pero el verdadero desafío no fue pintarlos, sino reconocer el claroscuro moral, la transición sutil entre la bondad manifiesta y la intención oscura, que yacía oculta bajo la cortina del silencio social. El silencio, para él, era la sombra más profunda donde se escondían las razones, e interpretar esta sombra requiere no solo intelecto, sino una sensibilidad etérea que desgasta la fibra del alma. Lo que sucede es una inversión de valores. Mientras el mundo celebra el éxito externo, el observador se retira al reino de la perfección interior, sabiendo que la única forma de paz es la congruencia entre la forma de pensamiento y la forma creada. Por eso muchas de sus obras quedaron inacabadas. El mundo físico y material nunca podría alcanzar la pureza de la imagen concebida en el laboratorio interior. La mano, por muy hábil que fuera, siempre fue una traductora imperfecta de la visión de la mente. Esta búsqueda incesante y condenada al fracaso de la perfección absoluta, el intento de llevar la geometría divina del plano mental a una realidad caótica, es el núcleo de vuestra lucha y de vuestra grandeza. Es la tragedia del visionario. Ve la cima,
pero vive en la base, y esta distancia es su tormento diario. Sabe que conformarse con lo suficientemente bueno es traicionar la verdad estructural que se le revela en silencio. Aquí reside la paradoja de la creación. Para escapar del peso de la falta de armonía humana, el genio se somete al peso aún mayor de su propia exigencia de armonía. Huye del caos externo solo para aprisionarse en el rigor autocrático de su propia mente, donde el error no es perdonado, porque el error es la ruptura de la proporción, la traición de la forma oculta dentro del caos. Si la primera parte trataba de cómo vemos, esta segunda parte trata de lo que sentimos cuando vemos. Lo que sentimos es el desajuste cósmico. Nos damos cuenta de que el universo es un reloj de precisión matemática, pero el corazón humano es un instrumento roto que late a un ritmo irregular. Y la mente sensible, al intentar sincronizar el reloj cósmico con los erráticos latidos del corazón, sufre el choque eléctrico de esta discrepancia. La verdadera caída no es física ni social, es epistemológico. Es el momento en que la mente se da cuenta de que, aunque la verdad universal puede descifrarse mediante la geometría y la observación, la verdad privada y emocional de los individuos resiste este frío análisis. El ser humano es el único elemento de la naturaleza que tiene la capacidad de desobedecer su propia forma esencial, sin morir inmediatamente, sino muriendo lentamente por dentro. Por tanto, el precio de interpretar el silencio humano es la pérdida de la inocencia respecto de la naturaleza de la humanidad. El observador adquiere una visión panorámica, pero pierde el confort de la proximidad. Se convierte en un descifrador de intenciones ocultas, un lector de futuros probables, y esta clarividencia lo aísla. Ve la línea de fuga del alma, pero no puede detenerla. El camino hacia la comprensión no es la luz repentina, sino la aceptación progresiva de la sombra. Es reconocer que, incluso después de mapear cada hueso, cada músculo y cada tensión, queda un elemento irreductible en el alma humana que desafía la proporción áurea, que insiste en la imperfección como su firma. Y es en este amargo reconocimiento que la mente sensible debe encontrar una nueva base para su existencia, ya no en la búsqueda de la perfección exterior en el mundo, sino en la gestión de la imperfección interior, que ahora se ve con la misma claridad despiadada con que se observan los fallos de un proyecto de ingeniería. La única manera de sobrevivir a esta verdad es elevar la creación a un acto de fe, la creencia de que, al imponer orden en el papel o en la pantalla, estás ejerciendo la única forma de control que te queda sobre un mundo que de otro modo se desmoronaría bajo el peso de tus propios silencios no resueltos. Pero hay una ironía sutil y destructiva en esta búsqueda del dominio absoluto de la forma. ¿Qué sucede cuando el observador, al tratar de imponer orden, descubre que la imperfección, la ruptura de la proporción divina, no es solo un error que debe corregirse, sino quizás el combustible mismo de la vida, lo único que impide que el alma se convierta en una estatua fría y perfecta? Esta es la última frontera de la lucidez. El siguiente paso no es la respuesta, sino la aceptación de que la mayor revelación puede estar escondida en lo que Leonardo evitó escribir, la geometría que la vida misma dibuja cuando se desvía de la línea recta. La lucidez extrema es, quizás, la mayor de las soledades. No se manifiesta como ausencia de compañerismo, sino como ausencia de reciprocidad. El precio final de interpretar el silencio humano reside precisamente en esto, en comprender el lenguaje universal, que une la anatomía de un músculo con la curva de un río, pero verse incapaz de traducir esta verdad para quienes se contentan con el ruido superficial de la vida. Llegamos entonces a la culminación de este viaje de introspección, donde la mente sensible, después de haber caído bajo el peso de su propia visión, encuentra la única redención posible, la transformación. La mente que observa, por excelencia, la mente que se centra en la geometría invisible de la proporción y la causa, pronto se da cuenta de que el universo es un mecanismo de causalidad despiadada. Cada línea, cada sombra, cada suspiro tiene un origen y un destino matemático. El artista, el anatomista y el ingeniero de Leonardo fueron un solo hombre que se dedicó a trazar este destino. Pero el mapeo completo, la visión total, no trae paz, trae responsabilidad. Es la tiranía de la precisión. El hombre sensible, al interpretar el silencio, no solo descifra lo que no se dice, sino que predice lo que está por venir. Ve las grietas en la pared antes de que golpee el terremoto. Ver la putrefacción en la fruta antes de que el animal la toque. Y esta anticipación, resultado de una observación científica y desapasionada, es la causa de su caída. La caída no es moral, sino existencial. Es el momento en que el visionario se da cuenta de que su lienzo más vasto y complejo no es el fresco o el pergamino, sino la propia mente humana, y que ésta, a diferencia del motor o del mecanismo hidráulico, se niega obstinadamente a obedecer a la lógica y la armonía. Esta es la gran tragedia de todo aquel que lleva la mirada de Da Vinci. Buscó la proporción divina en todo,
en la arquitectura de un templo y en la trayectoria de un proyectil, pero descubrió que el único elemento de la creación que se resiste a la belleza absoluta de la proporción es el alma humana en la sociedad. El caos que tanto se esforzó en organizar sobre el papel estalló en la plaza pública, en risa vacía, en mezquina ambición. El silencio, que era su musa y su laboratorio interior, se convierte entonces en su refugio y su prisión. Es en silencio que la mente sensible se cura de la vulgaridad del mundo, pero también es en silencio que se aísla de la posibilidad de conexión. Quienes observan demasiado aprenden que el ruido es el enemigo mortal de la creación, pero quien se aleja por completo del ruido corre el riesgo de convertirse solo en una sombra, un fantasma que se arrastra con el viento. El verdadero punto de inflexión, el clímax de esta larga meditación, se produce cuando la mente sensible, agotada por la lucha por imponer orden, proporción, al caos, el mundo, se rinde. Pero esta rendición no es una derrota, es una síntesis filosófica. Si el precio de interpretar el silencio es la caída en la soledad, la redención es la aceptación del silencio como estado natural del ser, y no solo como objeto de estudio. Leonardo, en sus últimos años, parece haber llegado a comprender que la obra de arte más perfecta no es la que intenta corregir la naturaleza, sino la que se vuelve inseparable de ella. Dejó muchas obras incompletas, no por pereza, sino quizás por una profunda comprensión de la impermanencia. La Mona Lisa, con su humo etéreo, es la representación visual de esta aceptación. El límite entre el ser y el no ser, entre la sombra y la luz, es deliberadamente incierto, impreciso, en constante cambio, como el río que tanto estudió. El río es la metáfora final. El agua que pasa no es la misma, pero el río permanece. La mente sensible que lee el silencio debe aprender a ser el río, no el agua. Debes observar el paso incesante de pensamientos, pasiones y tragedias sin apegarte a ninguna de ellas, permitiendo que la forma misma, el margen, la cama, permanezca intacta. La geometría de la mente, en su estado final de armonía, no es la búsqueda de una figura fija y eterna, sino el dominio de la proporción del flujo, el arte de moverse sin perderse. Esta es la revelación que Leonardo nunca escribió explícitamente en sus códices, pero que está implícita en todos sus últimos bocetos. La búsqueda de la perfección mecánica, de la verdad científica, es solo la primera mitad del viaje. La segunda mitad es la búsqueda de la paz espiritual, que radica en el entendimiento de que la perfección es, en esencia, inalcanzable, ya que el universo está en perpetuo borrador. La mente sensible, al aceptar esta imperfección creativa, finalmente encuentra su descanso. Ella deja de luchar por interpretar el silencio y empieza a luchar por ser el silencio. El silencio deja de ser un enigma a descifrar y se convierte en la pantalla blanca fundamental, el espacio entre las notas, lo no finito de la existencia. La caída de la mente sensible es en realidad una inmersión profunda. Al caer, se libera del peso de la necesidad de ser comprendida. La verdad que ve es demasiado vasta para caber en las palabras de los hombres comunes y corrientes, y el intento de forzar esta comunicación es la fuente de todo dolor. Por tanto, la conclusión del viaje del observador es el regreso a su laboratorio interior, un espacio donde razón y espíritu hablan en el único lenguaje que ambos entienden, la proporción. La divina proporción no está solo en la sección áurea, es la medida exacta de la distancia que la mente debe mantener entre ella misma y el bullicio del mundo. Esta distancia es la que permite la perspectiva. Sin perspectiva, el artista está pegado al lienzo, viendo solo pigmento. El visionario está pegado al acontecimiento y solo ve caos. La sensibilidad debe verse atenuada por la distancia. He aquí la síntesis final. El precio de la lucidez se paga en la moneda de la soledad inicial, pero la recompensa es la libertad última de ver la danza cósmica sin la obligación de participar en ella, salvo el acto silencioso de la creación. El hombre que interpreta el silencio se convierte en última instancia en el arquitecto de su propia paz. Ya no busca el asentimiento del mundo, sino la resonancia de la verdad en su interior. Si esta forma de ver el mundo, donde la ciencia, el arte y el alma convergen en la búsqueda de la armonía y la geometría invisible de la mente, resuena profundamente con cómo te sientes. Si esta calma contemplativa despierta en ti la curiosidad de ver el mundo a través de los ojos de Leonardo, entonces apúntate. Aquí exploramos el camino para transformar la caída de la mente emocional en su mayor ascenso, porque genio no es aquel que conoce todas las respuestas, sino aquel que sabe formular la pregunta perfecta, y luego tiene la disciplina de esperar en silencio la respuesta de la propia naturaleza. El arte de la observación silenciosa
es el único dominio que realmente importa. Nos enseña que el universo no fue hecho para ser explicado mediante fórmulas finales, sino para ser observado eternamente. Y quien verdaderamente se dedica a esta observación, se convierte poco a poco en la creación misma, en un espejo tranquilo que refleja la proporción vasta e inagotable que habita en el corazón de todas las cosas. El secreto final, entonces, no es cómo interpretar el silencio de los demás, sino cómo silenciar el ruido interno para escuchar la voz de la propia propuesta. Perro, que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a buscar lo invisible, a honrar el silencio y a trazar la armonía entre razón y espíritu en nuestro propio mapa de existencia. El ciclo se completa, pero la observación nunca se detiene. El laboratorio interior permanece abierto.